Voy. Primero vamos a ver nuestra plataforma que está de la siguiente forma. Me parece que en segundo creo que no he asignado todavía este espacio, pero en este caso, por ejemplo, tenemos la segunda unidad, perdón, teníamos la tarea, ¿verdad? Aquí en la tarea de esta dice desarrollar los temas vistos que abarcan la página 20 y 26. Bueno, en este caso, ¿de qué documento? Del proyecto, ¿verdad? Que nosotros comenzamos a desarrollar. Eso era en cuanto a la investigación. Aquí tenemos ya las normas APA, que fue lo que nosotros empezamos a trabajar. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay tarea, que era lo que les decía. Hace 8 días volvimos a trabajar las normas APA y si ustedes se dan cuenta, tampoco hay tarea, porque en esta unidad, nosotros en este día ya vamos a trabajar sobre una investigación. ¿Y sobre qué se va a basar la investigación? Sobre lo que nosotros vimos en relación al proyecto. Y entonces, cuando nosotros vimos lo que era el proyecto de investigación, vimos las partes esenciales y también vimos en su momento las normas APA y que esas normas en un momento determinado nos van a servir a nosotros para poder desarrollar, ¿verdad? Ya vimos, por ejemplo, les decía, los elementos, vimos también lo que compete, ¿verdad? A las partes o la estructura como tal de, de la investigación y entonces vean, aquí todo fue el desarrollo, pero cuando ya empezamos a ver las normas APA, yo ya no dejé trabajo. ¿Por qué situación? Porque las normas APA, como se los he venido explicando, a mí no me interesa, ¿verdad? Que usted como tal en un momento determinado lo tenga en el cuaderno. Si al final a mí donde me interesa que usted lo pueda aplicar es en relación al trabajo que vamos a hacer como tal. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Y por eso es que yo no he venido dejando ninguna tarea, porque lo que estuvimos trabajando, ustedes se recuerdan, era este documento que ya vamos a poner en práctica. Entonces, yo les decía y les explicaba, ¿verdad? Que redactar con normas APA establece que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Una, una distinción específica en tener, cómo desarrollar una portada, cómo desarrollar un texto, cómo citar las referencias, ¿verdad? Que fue lo que vimos nosotros en su momento, cómo poderlo llevar a hacer. Pero les decía, yo no mandé a hacer esto, no lo mandé a copiar porque ahora es que ustedes lo van a poner en práctica, en el sentido de que vamos a trabajar ya una investigación y sobre eso fue que yo, trabajé en la clase anterior y que también, como eran 2 documentos de las normas APA, pues ahí los documentos son los mismos, lo único que va a variar en sí es que tiene un esquema de resumen para poder ser observado y después es lo mismo, definitivamente. Entonces, eso fue lo que yo expliqué en la clase anterior, que es este documento, también está en plataforma. Entonces yo le explicaba a la compañera que cuando nosotros colocamos una tabla, una figura, cualquier imagen, pues esa tabla, esa figura, esa imagen debe tener un número. Y a veces nosotros colocamos gráfica número 1, gráfica número 2, gráfica número 3, gráfica número 4, ¿verdad? No importa si la primera gráfica aparece en la página, qué sé yo, 10 y la otra va a aparecer hasta la página 50. Entonces, como solo esas 2 imágenes tengo, entonces voy a colocar imagen número 1 y así hasta que llegue yo a las 50 y voy a colocar una segunda imagen, va a decir imagen número 2. Va a tener una pequeña descripción, ¿verdad? De lo que me está hablando la gráfica o la imagen y, la imagen como tal. En su momento, si ustedes se dan cuenta, este documento lo que hace es que me permite a mí establecer en este caso, por ejemplo, cómo yo voy a citar, pero, o sea, es el mismo documento que nosotros ya vimos, solamente que aquí lo resumen y después de lo mismo, vean, si yo voy a citar a un autor, cómo lo voy a citar, con la fecha, cómo voy a colocar yo los párrafos, ¿verdad?
y luego, pues la insertación del texto a través de las referencias, ¿verdad? Que yo les hacía ver que tenemos la barra de herramientas. Ahorita voy a volver a cambiar para ver esa parte de la barra de herramientas y que ustedes sepan cómo llenar esos textos. Miren, es lo mismo, solamente que aquí pues ya me lo da más resumido y hasta con un ejemplo. Y eso es lo que yo, trabajamos en la clase anterior con la compañera, pero hoy en día nosotros ya no vamos a trabajar sobre esto, sino ahora vamos a elegir un tema de investigación y sobre ese tema de investigación, entonces nosotros ya vamos a trabajar lo que corresponde a desarrollar, pues, un trabajo como lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Entonces, sobre cómo nos vamos a guiar para que no se me pierda, en la primera clase que nosotros tuvimos, en relación a lo que es el curso, y que ahorita van a ver en pantalla ustedes, si ya tienen su documento, descárguenlo de una vez para que vayamos guiándonos, por favor, con respecto al mismo. Así vamos a entender bien cómo vamos a desarrollar lo que tenemos que hacer, por favor. Voy a dar un par de minutos para que lo descargue. Ese está en la primera clase, por favor. Señor, ¿dónde se encuentra el documento? En la primera clase del primer semestre, del segundo semestre, la primera clase que tenemos, por favor. Está bien, señor. Ya, señor. Muy bien, entonces vamos a continuar. Su documento nos va a servir definitivamente de guía para ir desarrollando cada uno de los pasos que nosotros vamos a trabajar. Por eso les decía, ¿verdad? Aquí ya tenemos nuestra guía, ya lo desarrollamos, ya lo explicamos, ahora lo vamos a llevar a una práctica. En un momentito vamos a decidir qué vamos a investigar, pero para que usted sepa nuevamente, entonces nosotros nos vamos a guiar de esta parte que habíamos hablado al inicio. Muy bien, nosotros vamos a desarrollar un proyecto de investigación que tenga una portada, que tenga un índice, que tenga una introducción, pero esto regularmente siempre lo hacemos al final, porque yo no puedo hacer ahorita un índice, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer yo ahorita un índice y no tengo, por ejemplo, ni qué voy a investigar? Entonces no tengo páginas, ¿verdad? Para llenar, entonces no se hace el índice. Vamos a hacer una introducción, sí, pero la introducción dijimos que era un breve resumen de todo el trabajo. Entonces, como no hay trabajo, no voy a hacer todavía una introducción. Muy bien. Entonces me voy a pasar al cuerpo del proyecto y ahí sí, ya voy a comenzar a trabajar. Entonces, yo necesito, en plataforma les va a aparecer, trabajar lo que es el punto número 1, pero óigase muy bien, por favor. El punto número 1 abarca el problema, el planteamiento del problema, la formulación del problema y va a abarcar los objetivos. Entonces, yo rápidamente voy a establecer lo siguiente para que usted me entienda, para que entonces nosotros vamos a trabajar estos puntos. Son 4 al final, pero todos pertenecen al punto número 1.
Entonces, vea, voy a dejar de compartir y voy a habilitar mi hoja en Word para que usted me vaya comprendiendo, por favor. Y ahorita le va a entender un poquito más cuando ya decidamos el tema que vamos a trabajar, porque vamos a decidirlo entre todos. Ya ustedes me van a compartir en un momentito qué tema quieren investigar. Bueno, ¿se recuerdan? En un momento determinado yo les dije a ustedes que el problema puede ser el nombre, el título de un problema. Entonces, suponiendo que yo voy a investigar, por ejemplo, la pobreza. Entonces, ya tengo el primer punto, la pobreza, porque ese es mi tema. Pero yo tengo que decir en un planteamiento de problema qué es la pobreza. Pero para eso yo tengo que ir a investigar qué es pobreza, cómo surge la pobreza, cuáles son los problemas, etcétera. Y voy a leerlo. Después de que yo ya leí qué es la pobreza, yo voy a hacer el punto número 1, que sería 1.1, porque pertenecen al punto 1 de la pobreza. Entonces, aquí estoy marcando el punto 1, ¿verdad? El punto 1. Y este punto, vean, es este. Solo que este ya tiene nombre, pobreza. Entonces voy a pasar al punto 1.1. Y en este caso, yo le voy a tratar qué es el planteamiento del problema. Bueno, ¿y qué es el planteamiento del problema? Explicamos en clase que el planteamiento del problema es así como se escucha, plantear por qué la pobreza es un problema. Entonces se recuerdan de las normas APA. Dijimos que al inicio de cada párrafo vamos a escribir con inicial mayúscula dejando 5 espacios. Entonces voy a contar mis 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5 espacios y empiezo a explicar, pero se supone que usted ya tuvo que haber investigado. Entonces se supone que yo ya investigué, ¿verdad? ¿Qué es la pobreza? Entonces voy a escribir que la pobreza es algo que aqueja a la sociedad en general, específicamente en Guatemala, a el área rural. Y empiezo yo a explicar, óigase muy bien, ¿por qué es un problema? Se recuerda que cuando yo le dije a usted por qué es un problema, es como cuando vemos a un curioso, le decía yo, en un accidente, y dice, ¿y sabe qué pasó? Sí, vino alguien y atropelló, pero lo pasó a traer y yo lo vi y fíjese que le provocó 3 heridas porque con la moto lo aventó y luego que lo arrastró un poquito y fíjese qué pasó. Usted me está contando el problema, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, ¿a qué se debe este planteamiento del problema que usted me va a explicar que lo que va a investigar es un problema y a quiénes afecta y cómo afecta? Eso lo expliqué yo ya en clases pasadas. Entonces, ese es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema vamos a abarcar media página. Entonces, eso sí lo van a tener que anotar. Media página. ¿Qué significa que va a ser entonces media página? Esta página que ustedes están viendo aquí, ¿verdad? Está en carta. Entonces, la mitad tiene que ser, ¿verdad? Como su nombre lo indica. O sea, la mitad de la página, ¿verdad? Aquí, hasta aquí, ¿verdad? Tendría que venir en este caso su trabajo. Entonces, vea, a la mitad de la página yo voy a escribir, ¿verdad? Media página. Y usted ya sabe que se escribe con letra Arial 12 o Times New 12 y que el interlineado es de 1.5, ¿verdad? Y eso vuelvo a repetir. Eso yo ya lo expliqué en clases pasadas. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la práctica. Y luego paso al
este punto 1.2 porque pertenece al 1, pero es el 2, ¿verdad? Ya el paso número 2. Y el paso número 2 se llama formulación del problema. Y se recuerda que esta formulación del problema le dije que simplemente es trasladar el tema en una pregunta. Y le dije yo en su momento, ¿verdad? Entonces, como mi tema es la pobreza, yo podría decir, ¿qué es la pobreza? Eso es lo que yo quiero saber. O yo podría cambiar, porque como solo es una pregunta, yo podría decir, ¿cuáles son las causas de la pobreza? O sea, según lo que yo quiera investigar de la pobreza, esa va a ser mi pregunta. Y esa es la formulación del problema. Es una sola pregunta. Y entonces vuelvo a repetir. Aquí tengo mi formulación del problema. Y paso a los objetivos, al 1.3. Y en los objetivos se recuerdan que dijimos que hay objetivos. Hay un objetivo general. Y dijimos que pueden haber objetivos específicos, que pueden ser 3, ¿verdad? Entonces, ya basado con ello, yo voy a establecer, bueno, ¿qué quiero saber de la pobreza? Bueno, yo quiero saber las causas, ¿verdad? Entonces, mi objetivo está basado también sobre la pregunta. Entonces, yo voy a decir, definir. Se recuerdan que el objetivo comienza con un verbo. Definir cuáles son las causas que generan la pobreza. Pero aquí yo voy a especificar a dónde voy a dirigirme. Entonces, definir cuáles son las causas que generan la pobreza en el área rural. Por ejemplo, se me ocurre decir que es un lugar, ¿verdad? La Cuchilla, Quetzaltenango. Entonces, se recuerdan que en un momento yo les había explicado. Mi objetivo general cubre toda la investigación que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué quiero como objetivo? Como mi pregunta es cuáles son las causas de la pobreza, entonces yo sigo sobre esa idea, ¿verdad? Entonces yo voy a decir las causas, cuáles son las causas de la pobreza. Y aquí entonces, ¿cómo voy a responder a esa pregunta? Definiendo cuáles son esas causas. Muy bien, ahora, en los específicos, como yo voy a definir a cada una, pero ¿qué voy a hacer para definirlas? Voy a ir a investigar. Entonces voy a desarrollar investigación bibliográfica, porque voy a buscar libros, ¿verdad? Sobre la pobreza. Ese sería uno, por ejemplo. Y vean, sigue estando con un verbo. No olviden, por favor, los verbos. Ese sería uno, por ejemplo. Investigación bibliográfica sobre la pobreza en en el área rural, La Cuchilla, Quetzaltenango. Porque no voy a dejarlo, ¿verdad? Apartado porque todo va a estar referido ahí. A Quetzaltenango. Muy bien. Ese sería, por ejemplo, mi primer objetivo específico. Muy bien. Después de que yo ya investigué esa bibliografía que voy a hacer, entonces, después de que voy a investigar eso, voy a redactar un informe. Entonces voy a escribir, redactar un informe presentando las causas de la pobreza en La Cuchilla del departamento, por ejemplo, ¿verdad? De Quetzaltenango.
y luego voy a pasar al tercero. Como ya lo investigué, ya voy a hacer mi informe, ahora, ¿qué voy a hacer yo con ese informe? Se lo voy a dar a conocer a algunos estudiantes, de preferencia, ¿verdad? También de básico. Entonces, se me ocurre, ¿verdad? Exponer las causas de la pobreza, ¿verdad? Porque todo está en relación al tema. Que genera, etcétera. Ya saben ustedes, en la cuchilla, el departamento de Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo 3 objetivos específicos, es decir, situaciones reales que voy a hacer yo para llegar a mi objetivo general. Ahora se lo voy a cambiar con el ejemplo que le di anterior. Mi objetivo general es ganar el tercer grado, el segundo grado, el primero básico, pero antes yo tuve que aprobar la primera unidad, la segunda unidad, la tercera unidad, y dentro de estas, pues yo tuve que entregar tareas, tuve que entregar trabajos, tuve que evaluarme. Entonces, vea, ¿y cumplió usted con sus objetivos específicos? Sí, entonces va a alcanzar su objetivo general. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, estos son los puntos que nosotros vamos a trabajar dentro de la investigación y ya con eso comenzamos nosotros de lleno a desarrollar una investigación como tal. ¿Alguna duda al respecto? Señoritas, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, señoritas? Cada, cada quien tiene que elegir, ¿cómo le digo? ¿Un tema? No. Ajá. Ahora vamos a elegir un tema. Ay, Entonces, ahora viene esa parte, ¿verdad? A mí me gustaría que todas tuvieran el mismo tema para que entonces cuando nos toque que irlos guiando, todos podamos ayudarnos, ¿verdad? Un poquito. Claro está, cada quien va a hacer su investigación por aparte, pero con el mismo tema. Es decir, si todos, por decirlo así, ¿verdad? Vamos a investigar la pobreza, pero yo sé que cada uno va a buscar sus propios objetivos, ¿verdad? Y su propia información. Entonces, acá, no sé, ustedes me dicen qué tema quieren investigar. Yo les propongo el desempleo. Les propongo redes sociales. Les propongo la violencia. Les propongo la decadencia nacional. La decadencia, discriminación. perdón. Discriminación podría ser, ¿no? Ah, gracias. Discriminación. No sé, ustedes díganme qué temas y yo aquí los anoto y ya votamos. A mí, por eso les decía, a mí se me ocurre proponerles eso, pero ustedes propongan qué les gustaría investigar, sobre qué quieren conocer. A veces decimos, no, hombre, pero mire, ¿para qué vamos a hablar de las redes sociales? Es que siempre hay algo que investigar diferente, lo que pueda dañar o lo que viene a favorecer, ¿verdad? Tal vez en vez del aborto pudiera ser, ¿verdad? Porque se está dando el embarazo en adolescentes. Entonces, les vuelvo a repetir, ustedes son los que deciden. Ustedes me dicen la discriminación, em, qué podría ser la desigualdad, la injusticia, qué es lo que ustedes quieren conocer, los valores. Diseño del desempleo. Bueno, ¿alguien más tiene algo que aportar o prefieren votar con lo que hay? Ustedes me indican, por favor, si desean votar con los que ya tenemos o ustedes quieren elegir
darme a conocer alguno. Por ejemplo, ya la compañera Delmi, de hecho, ya votó, ¿verdad? Ella dice que el desempleo. Ya tenemos un voto. ¿Ustedes me indican? El desempleo. Compañeras. Perdón, Pascuala. El desempleo. Muy bien, ya llevamos 2. Lucky, Isabel, ¿ustedes qué consideran? Está bien el desempleo, señor. La ¿Seguras? discriminación, señor. La discriminación. Bueno, miren, eh, lo que pasa es de que nos va a robar un poquito más de tiempo para poderlas ayudar. Pero si no, yo puedo dejar y optar porque usted haga su investigación del tema que usted desee. ¿Qué dice? Entonces, cada quien elige su tema. Lo único que sí nos va a llevar un poquito más tiempo en el sentido de que en el espacio que tengamos para ayudarle, voy a tenerle que dar un tiempo a cada una, ¿verdad? No, señor, quedémosle así como en grupo, en mismo tema. El mismo tema. Muy bien. Entonces, definitivamente nos quedamos con el desempleo, pero tiene que ser el desempleo enfocado en Guatemala, en Quetzaltenango. O sea, miren cómo vamos a reducirlo. En Guatemala, ¿verdad? En Quetzaltenango y especifiquemos qué sector de Quetzaltenango para que entonces o lo especificamos en alguna edad para reducir la investigación. Lo podemos trabajar en desempleo en los jóvenes o desempleo en los adultos, ¿verdad? Podría ser, ¿qué se me ocurre? En las personas de 40 a 50 años. ¿Me indican, por favor? Disculpe, ¿sé que puede volver a repetir la pregunta? Sí, les decía que regularmente nosotros tenemos que reducir el tema, ¿verdad? O sea, entre más limitado sea, más fácil es investigarlo, porque usted escribe que es desempleo y Dios guarde, ¿verdad? Le aparecen infinidad de información, pero entre más la reduce, más fácil va a ser el comprender qué es lo que usted quiere hacer. Entonces, en este caso, el tema quedaría como el desempleo, pero el desempleo, ¿usted quiere conocerlo en los jóvenes o quiere conocerlo en los adultos o en los adultos mayores? Por ejemplo, hay adultos que en las edades de 40 a 50 regularmente ya no encuentran empleo, ¿verdad? Ahora bien, usted quiere ver por qué los jóvenes no han encontrado empleo también, ¿verdad? ¿O usted prefiere que hablemos del desempleo en forma general? Yo digo que en los jóvenes, señor, porque hay muchos jóvenes que se gradúan y de lo que se gradúan no encuentran empleo y lo que hacen se van en Estados Unidos porque falta de empleos. Ahí está, excelente. Muy bien. ¿Qué les parece, compañeras? Entonces, si quedamos así. Está bien, señor. Muy bien. Entonces, ya usted, por su parte, va a investigar qué pasa, ¿verdad? Con esos jóvenes en ese desempleo. Ya usted se plantea su problema, hace sus objetivos, su pregunta y sobre eso vamos a trabajar entonces. Por favor. ¿Está claro? Sí, sí. Muy bien. Entonces, ese va a ser el tema, ¿verdad? Y vuelvo a insistir en esa parte. Fíjense que en este caso, pues sí voy a suplicarles, ¿verdad? Que trabajen y avancen, porque yo sé que va a ser un poquito tedioso para usted, ¿verdad? Hacerlo solo en casa. Aquí ¿cómo se llama? Se entiende fácilmente,
con un ejemplo, pero cuando uno ya no tiene el ejemplo, dice, ¿y qué dijo que era esto, verdad? ¿Y ahora cómo lo hago? Entonces, ahí es donde hay un poquito, ¿verdad?, de problema. Entonces, por favor, yo sí le voy a suplicar que trabaje, esto me lo va a entregar en un documento Word, porque vamos a ir sumando, 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 ¿verdad? Agregándole los otros elementos. ¿Se comprende esa parte? Sí, señor. Muy bien, gracias. Entonces, un momentito y ya va a aparecerles en plataforma las clases subidas y los espacios, ¿verdad? Habilitados. Vuelvo a repetir, en los espacios habilitados no hay tarea, no hay nada, pero sí va a aparecer ya en uno de ellos las clases anteriores y para el día de hoy, ¿verdad? La tarea asignada ya para la próxima semana, por favor. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo y comience por favor a trabajar en lo que yo termino de asignar el, el material, por favor. Señor, ¿Sí? señor, ¿eso es investigarlo en internet o en el libro?
Eso es investigarlo en el internet, pero tiene que ser en libros, ¿verdad? Pero siempre tiene que ser del internet. Está bien, señor, gracias. Muy bien. Muy bien, ya pueden revisar en el espacio, ya aparece la asignación de la tarea, los otros espacios, y en uno de esos espacios ya están subidas las clases anteriores, por favor. Ya no lo habilité espacio por espacio, sino solamente una, y ahí van las clases que hemos recibido, por favor. Señor, cuando lo investigamos en el internet, ¿lo tenemos que escribir o solo lo podemos copiar? Ah, no, lo tienen que escribir porque recuerda que las normas APA te indican cómo lo vas a realizar. Está bien, señor, gracias. Muy bien.